Los 12 errores que alejan al Espíritu Santo de ti, incluso si oras todos los días. ¿De qué sirve orar todos los días si cada vez sientes más lejos al Espíritu Santo? ¿Por qué, aunque doblas tus rodillas, levantas tus manos y repites versículos con fe, tu alma sigue vacía y el cielo en silencio? ¿Por qué cuando oras, algo dentro de ti susurra que Él ya no está escuchando como antes? Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen en secreto, porque nadie quiere confesarlo. Nadie quiere admitir que está orando todos los días y aún así no siente nada, que está clamando y no hay respuesta, que está haciendo todo bien. Pero la presencia que antes lo abrazaba ahora parece ausente, y cuando eso sucede, la culpa se disfraza de religión, el hábito reemplaza la intimidad, y sin darte cuenta, estás más cerca de la rutina que del espíritu. Orar no es garantía de cercanía si el corazón se ha apagado. Hay errores invisibles, hábitos disfrazados de espiritualidad y actitudes internas que, aunque estés orando, apagan la llama del Espíritu Santo. No se trata solo de lo que dices, sino de lo que sostienes en secreto mientras oras. Pensamientos que no entregas, emociones que justificas, palabras que repites sin fe, intenciones que no rinden su voluntad. Y mientras todo eso permanece oculto, el Espíritu, en su santidad, se aleja suavemente, no como castigo, sino como llamado a despertar. Este mensaje no es una corrección dura, es una invitación urgente. El Espíritu Santo no se aleja para herirte, se aleja porque te ama lo suficiente como para no participar de una relación donde no hay verdad. Él es fuego, no fórmula, es persona, no herramienta, es presencia viva, no rutina religiosa. No puedes manipularlo con palabras si tu corazón no está dispuesto a ser tocado. Él no responde a la cantidad de tus oraciones, sino a la calidad de tu rendición. Por eso, hoy vamos a desnudar 12 errores que muchos creyentes cometen sin saberlo. Errores que no parecen pecados, pero sí lo son para la sensibilidad del Espíritu. Porque puedes pasar horas en oración, pero si alguno de estos errores habita en ti, estarás hablando solo. Y no porque Él te haya abandonado, sino porque tu forma de orar construyó una barrera que impide su manifestación. Este video no es para acusarte, es para revelarte, para mostrarte dónde se quebró la comunión, para llevarte al lugar donde la presencia vuelve a sentirse real, no porque oraste más fuerte, sino porque rendiste lo que Él lleva tiempo señalando. No hay nada más peligroso que creer que estás cerca de Dios solo porque hablas con Él. La cercanía no se mide por palabras, sino por la presencia que habita después del silencio. ¿Estás listo para reconocer lo que no sabías que estaba alejándote del Espíritu? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te muestre las grietas detrás de tu oración constante? ¿O prefieres seguir haciendo lo correcto sin experimentar lo real? Este mensaje es para los que ya no soportan fingir que todo está bien, para los que oran pero no sienten, para los que están cansados de buscar sin encontrar, y sobre todo, para los que están dispuestos a escuchar, no solo hablar. Porque el Espíritu Santo sigue queriendo estar contigo, pero no puede habitar en lo que tú no estás dispuesto a rendir. Hoy Él no te acusa, solo te pregunta, ¿quieres que vuelva o solo quieres seguir orando para sentirte bien contigo mismo? Cuando oras para cumplir, no para conectar. Hay quienes oran todos los días, pero no porque deseen hablar con Dios, sino porque temen lo que pasaría si dejan de hacerlo. Cumplen con la oración como si fuese una casilla que hay que marcar antes de dormir, como quien paga una cuota espiritual para sentirse cubierto, pero sin abrir el corazón. Y el Espíritu Santo no es una obligación. No responde a rutinas vacías. Él se conmueve con el deseo, no con el deber. Cuando oras solo para cumplir con tu agenda espiritual, la oración se vuelve una actividad sin alma.
repites palabras que ya no tocan tu interior, dices lo que crees que debes decir, y te sientes satisfecho solo por el hecho de haber orado, como si el acto mismo bastara para invocar la presencia. Pero Él no responde a repeticiones. Él responde a la rendición, a la verdad que entregas mientras hablas, a la actitud con la que lo buscas, porque no vino a llenar rituales, sino relaciones. Muchos oran sin parar, pero no se detienen a pensar en lo que están diciendo. Se arrodillan por costumbre, pero su mente está lejos. Su cuerpo está presente, pero su corazón está distraído. Su boca clama, pero su espíritu está desconectado. Y aunque oran cada día, no lo conocen realmente. Porque orar no significa conocer a Dios, significa invitarlo. Y si lo invitas sin intención de estar con Él, solo estás hablando al viento. Jesús confrontó este mismo error cuando dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el retrato de muchos creyentes hoy. Honran a Dios con sus labios, le dedican tiempo, le cantan, le oran, pero no le entregan lo más importante, la conexión sincera de su corazón. Cuando oras para cumplir, estás más enfocado en ti que en Él. Piensas en la recompensa de haber orado, en la sensación de haber cumplido, pero no en el rostro del Espíritu. Te importa el deber, pero no el encuentro. Y el Espíritu Santo se aleja de toda oración que busca mérito, pero no intimidad. Porque Él no es un premio, es una persona, no es el resultado de tu esfuerzo, es el fruto de tu entrega. No se trata de cuánto oras, sino de cómo lo haces. Una oración de 30 segundos desde el alma puede ser más poderosa que una hora llena de repeticiones vacías. No es la duración, es la devoción. No es la estructura, es la conexión. No es lo que dices, es lo que entregas. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar cumplir con Dios y empiezas a desear estar con Él. El Espíritu Santo anhela ser deseado, no usado. No quiere ser un punto en tu lista de tareas espirituales. Quiere ser el momento más real, más humano y más profundo de tu día. Quiere habitar, no figurar. Quiere transformarte desde adentro, no solo escucharte repetir lo mismo cada mañana o cada noche. Él no entra donde no es amado, solo habita donde es deseado. Por eso, si tu oración se ha convertido en un deber, es momento de despertar, de apagar el piloto automático, de dejar de marcar presencia religiosa y empezar a cultivar una relación viva. El Espíritu no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos, y a veces la oración más sincera no tiene muchas palabras, solo lágrimas verdaderas o un suspiro que dice: aquí estoy, vengo porque te necesito, no porque me toca. No sigas orando solo por hábito, ora porque lo extrañas. Ora porque no puedes seguir sin su presencia. Ora porque necesitas más que respuestas. Necesitas su compañía. Y cuando tu oración deje de ser una obligación y empiece a ser una necesidad del alma, entonces sentirás que Él vuelve a hablar, vuelve a abrazarte, vuelve a quedarse. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta por cantidad, se manifiesta cuando detecta verdad. La falta de perdón que susurra mientras oras. Puedes arrodillarte cada noche, puedes clamar con todas tus fuerzas, puedes levantar tus manos al cielo y citar cada promesa de la palabra. Pero si guardas falta de perdón en tu corazón, hay una barrera que no se rompe con palabras. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta donde reina el rencor. No importa cuán fuerte ores, si dentro de ti hay heridas no sanadas que ya se han convertido en armas escondidas. Muchos oran, pero mientras oran, su alma murmura nombres que aún no han perdonado. Rostros que no quieren recordar, pero que siguen vivos en la herida. Personas que los marcaron, que los traicionaron, que los hirieron,
y que, aunque ya no están presentes, siguen siendo una pared invisible entre ellos y la voz del Espíritu. La falta de perdón no es un simple obstáculo emocional, es una grieta espiritual que contamina la atmósfera interna, silencia la sensibilidad y apaga la llama del Espíritu. No se trata de olvidar, se trata de soltar. Porque mientras no perdonas, te conviertes en juez de una causa que ya no te corresponde. Y donde hay juicio, el Espíritu no habita. Él no comparte su espacio con la amargura. Él no fluye donde hay corazones endurecidos. Él no camina por pasillos internos donde guardas resentimiento como si fueran argumentos sagrados. Jesús fue claro en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Esa no es una sugerencia, es una ley espiritual. Y muchos oran esperando que el cielo se abra, pero ignoran que están cerrando su propio cielo con el candado del rencor. Hay quienes dicen, yo ya perdoné, pero no olvido. Pero lo que no olvidas, si no lo rindes, te sigue gobernando. Otros dicen, lo perdoné, pero me duele cada vez que lo veo. Y ahí está la prueba. Si todavía duele como herida abierta, aún hay algo por entregar. El Espíritu no te exige perfección emocional, pero sí una disposición a rendir esa herida, porque Él no puede sanar lo que tú sigues escondiendo detrás del orgullo. Tal vez oras con pasión, pero usas la oración como refugio para no enfrentar lo que tu alma rehúsa soltar. Le hablas a Dios, pero evitas hablar del dolor que llevas dentro. Le pides dirección, pero no estás dispuesto a devolverle el control de tu historia. Le pides consuelo, pero no dejas espacio para que Él arranque la raíz amarga. Y así, sin darte cuenta, estás pidiendo presencia en medio de un corazón que le niega acceso a lo más profundo. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Es declarar que no vivirás atado a eso ni un día más. Es elegir que el Espíritu tenga más peso que el pasado. Es abrirle la puerta a su libertad, incluso si eso significa que Él entre y toque justo donde más duele. Pero no lo hará para herirte, lo hará para sanarte. Cuando decides perdonar, el aire cambia. La oración se vuelve liviana, el alma respira de nuevo. El espíritu comienza a hablar con claridad porque ya no hay ruido interior que lo opaque. Ya no hay voces del ayer interrumpiendo su susurro. Ya no hay cadenas sosteniendo tus emociones. Ahora hay espacio, ahora hay paz, ahora hay libertad. Si tu oración ha perdido poder, si tus palabras se sienten vacías, si el cielo no responde, examina tu corazón. Pregunta al Espíritu si hay alguien a quien aún no has perdonado. No importa si fue hace años o ayer, si aún duele, aún gobierna. Y si gobierna, interfiere. Hoy es el día de soltar, no para hacerle un favor al otro, sino para permitir que el Espíritu Santo vuelva a moverse dentro de ti sin obstáculos. El perdón no es un punto final. Es el punto de partida para una comunión real con Dios, la autosuficiencia espiritual que lo silencia. Uno de los errores más peligrosos no lo cometen los alejados, sino los devotos. No nace en el mundo, sino en el corazón de quienes han conocido al Espíritu Santo. Es sutil, invisible y silencioso. Se disfraza de madurez, pero está lleno de orgullo. Se llama autosuficiencia espiritual, y aunque suene contradictorio, es completamente real. Orar todos los días puede alimentar este error si tu oración ya no depende del Espíritu, sino de ti mismo. Cuando comienzas a creer que sabes orar sin pedir guía, cuando te mueves por inercia espiritual, cuando sientes que ya sabes lo suficiente para no necesitar ser guiado, el Espíritu no grita, no pelea, no te expone,
solo se retira, no porque no te ame, sino porque ya no lo estás invitando. Tú tomaste el control, tú decidiste que ya sabías cómo hacerlo, y donde el hombre se adueña, el espíritu se retira. La autosuficiencia no siempre se expresa con palabras, vive en actitudes, en decisiones que se toman sin consultar al cielo, en predicadores que ya no oran antes de hablar, en adoradores que ya no esperan la unción porque creen que pueden provocarla, en creyentes que ya no claman por dirección porque creen que ya conocen el camino. Es cuando el corazón, sin notarlo, se convierte en su propio guía, y el Espíritu Santo no compite con un corazón que ya se gobierna solo. El problema es que muchos confunden madurez espiritual con independencia espiritual. Y cuanto más maduro eres, más dependiente deberías ser, porque el crecimiento verdadero no te aleja del Espíritu, te vuelve más sensible a su voz, te hace temblar ante cada decisión, te hace llorar con más facilidad, te hace caer de rodillas con más frecuencia. Si madurar te está alejando de tu necesidad, de su presencia, entonces no estás madurando, estás endureciendo tu espíritu. Jesús mismo, siendo perfecto, nunca hizo nada sin el Espíritu. En Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En Lucas, capítulo 4, versículo 14, regresó en el poder del Espíritu. En Juan, capítulo 5, versículo 19, declaró que no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Y si Jesús, siendo Dios, vivía en dependencia total, ¿cómo es que nosotros creemos que podemos caminar solos? Hay quienes oran con palabras correctas, pero con corazón autosuficiente. Le hablan a Dios, pero no lo escuchan. Le piden, pero ya decidieron. Le entregan peticiones, pero no se detienen a esperar respuesta, y el Espíritu lo ve. Él conoce cuándo lo estás usando como ritual y cuándo lo estás invitando como guía. No responde al protocolo, responde al quebranto, y cuando no hay dependencia, no hay habitación. La autosuficiencia puede esconderse detrás de la experiencia, de los años en la iglesia, de los dones que fluyen, del conocimiento bíblico que acumulaste. Pero todo eso, si no está rendido al Espíritu, se vuelve peso muerto. Puedes tener experiencia sin unción, puedes tener conocimiento sin presencia, puedes tener reputación sin relación, y nada de eso toca el cielo. Hoy es momento de evaluar con sinceridad. ¿Hace cuánto que no le preguntas al Espíritu qué quiere orar a través de ti? ¿Hace cuánto que no lo invitas a tomar el control de tu oración antes de empezar? ¿Hace cuánto oras desde lo que sabes y no desde lo que Él quiere hablar? La autosuficiencia no se rompe con más palabras, se rompe con humildad, con esa oración sencilla que reconoce: Espíritu Santo, no sé cómo orar si tú no me tomas primero. No quiero hacer esto por costumbre, quiero volver a depender de ti. Porque solo cuando dejas de confiar en tu fuerza espiritual, el Espíritu Santo puede volver a hablar. Pedir sin escuchar. La oración que no deja espacio para la respuesta. Muchos oran, pero pocos escuchan. Se arrodillan con listas largas de peticiones, con urgencias acumuladas, con promesas que reclaman una y otra vez. Pero no dejan un solo minuto para el silencio. Y no hay mayor contradicción que pasar tiempo hablando con Dios y salir sin haberlo escuchado. Porque si orar es un diálogo, ¿por qué solo tú hablas? El Espíritu Santo no es sordo, pero muchos oran como si tuvieran que convencerlo a gritos, llenan el tiempo de palabras, de argumentos, de declaraciones, y cuando terminan se levantan y se van. No esperan, no preguntan, no detienen su alma para percibir si Él quiere decir algo. Y así oran todos los días, pero nunca reciben dirección. Hablan con Dios, pero no caminan con Él. Porque pedir sin escuchar es como marcar un número y colgar antes de que te respondan.
Este error es más común de lo que parece, porque en nuestra ansiedad por ser escuchados, olvidamos que Él también quiere hablarnos. Nos enfocamos en lo que necesitamos, pero no preguntamos lo que Él desea. Le contamos nuestros planes, pero no le pedimos su opinión. Le decimos lo que sentimos, pero no escuchamos lo que Él piensa. Y el resultado es una oración egocéntrica, centrada en mi voz, mi necesidad, mi dolor, y no en su presencia. Dios sigue hablando, pero muchos han perdido la capacidad de oír. No porque Él haya cambiado, sino porque han ocupado todo el espacio con su propio ruido. El corazón está tan enfocado en obtener una respuesta que ya no sabe esperar la voz. Y cuando el Espíritu Santo intenta susurrar, lo interrumpimos con otra petición. No lo escuchamos porque no le damos lugar, y donde no hay espacio, su voz no puede sembrar dirección. Hay momentos en los que el cielo no responde con palabras, sino con silencio. Y ese silencio no es rechazo, es invitación. Es la pausa que Dios usa para ver si estás dispuesto a callar, a rendir, a dejar que Él sea el que hable primero, porque no siempre quiere darte lo que pides. A veces quiere mostrarte que lo que necesitas es diferente a lo que estás buscando. Pero para eso tienes que escuchar. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». No dice que las ovejas hablan mucho, dice que oyen. La verdadera intimidad no se mide por cuánto dices, sino por cuánto escuchas. Porque cuando escuchas, demuestras confianza, y el Espíritu responde donde hay confianza, no donde hay ruido. Escuchar requiere humildad, requiere reconocer que no lo sabes todo, que aunque tu necesidad sea urgente, su respuesta es más importante. Que aunque tengas mucho por decir, su voz es más sabia que tu discurso. Escuchar es rendir el control de la conversación y permitir que Él interrumpa, corrija, reoriente o simplemente te abrace con su silencio. Muchos dicen que Dios no les habla, pero la verdad es que no se han detenido a escuchar. Hablan de más, piden de más, controlan demasiado, y el Espíritu Santo, aunque está cerca, no puede hablar donde no lo dejan respirar. Hoy te pregunto, ¿cuánto espacio le estás dando a su voz? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio después de orar? ¿Cuándo fue la última vez que terminaste una oración diciendo, «Ahora habla tú, Señor, estoy listo para oír»? Tal vez no necesitas otra petición, tal vez lo que necesitas es afinar tu oído, cerrar los labios, respirar hondo y dejar que el Espíritu Santo diga lo que tu alma aún no se atrevía a escuchar. Porque cuando aprendes a callar delante de Dios, descubres que su voz siempre estuvo esperando. Y esa voz, una vez que la escuchas, vale más que 1000 oraciones no respondidas. Repetir palabras sin rendir el corazón. Puedes decir Señor 1000 veces y no haberle entregado nada. Puedes repetir frases que suenan espirituales, clamar con la voz quebrada, citar cada versículo que aprendiste, pero si tu corazón no se está rindiendo mientras hablas, el Espíritu Santo no se moverá. Porque Dios no escucha oraciones vacías de palabras, sino oraciones llenas de rendición. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que mientras más digas, más cerca estás de Dios. Pero el cielo no responde al volumen de tu oración, sino al nivel de verdad que entregas en ella. Y muchas veces lo que parece intensidad espiritual es solo un discurso aprendido. Palabras automáticas, frases que suenan correctas pero no salen del alma. Y el Espíritu Santo, que lo discierne todo, no se conmueve con lo que suena bien, sino con lo que nace desde lo profundo. Jesús fue claro en Mateo capítulo 6, versículo 7, al advertirnos, «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos».
Él no estaba hablando solo de cantidad de palabras, sino de su calidad. Repetir lo mismo día tras día, sin conciencia, sin rendición, sin honestidad, no es oración, es ritualismo. Y el Espíritu Santo no habita en rituales vacíos, habita donde hay fuego real, aunque sea pequeño. Hay quienes oran desde la mente, no desde el Espíritu. Repiten lo que creen que Dios quiere oír, pero evitan decir lo que realmente sienten. Ocultan sus temores detrás de frases ensayadas, encubren su tristeza con palabras de victoria, hablan como si no tuvieran heridas cuando por dentro están rotos. Y mientras hacen eso, la oración se convierte en una actuación. Y el cielo no responde a actores, responde a hijos. El Espíritu Santo anhela corazones que se abran, no bocas que repitan. No viene por obligación, viene por sinceridad. Si lo que dices no refleja lo que vives, tu oración se vuelve ruido. Y no hay nada más triste que orar con fervor aparente y no provocar la presencia, porque aunque tú no lo notes, Él sí. Él sabe cuándo le hablas con la verdad y cuándo estás escondido detrás de tu vocabulario cristiano. A veces creemos que orar bien es sonar correcto, usar las palabras ungidas, tener el tono exacto, ser intensos. Pero orar bien no es cuestión de forma, sino de fondo. No es cómo suenas, es cuánto te entregas. Y hay oraciones que pueden sonar imperfectas, torpes, rotas, pero que hacen temblar el cielo, porque vienen de un corazón que se rinde por completo. Rendir el corazón en oración es decir lo que realmente sientes, incluso si eso te confronta. Es decir, no entiendo, pero confío. Tengo miedo, pero me entrego. Estoy cansado, pero no quiero alejarme. Es mostrarle a Dios lo que te avergüenza, lo que te frustra, lo que te duele, y permitir que su Espíritu se meta ahí, en esa herida, en ese rincón donde pocos han entrado. Y ahí es donde Él empieza a hablar, a sanar, a llenar. El error está en pensar que una oración vacía de sinceridad aún tiene poder. Pero el poder no está en repetir, está en rendirse. No es cuánto hablas, es cuánto te dejas transformar mientras hablas. Y si tus palabras no están conectadas con un corazón que se entrega, no estás orando, estás repitiendo. Hoy es tiempo de hacer una pausa, de revisar tu oración, de preguntarte con honestidad, ¿estoy rindiéndome realmente mientras oro o solo estoy cumpliendo con una rutina? ¿Estoy diciendo lo que siento o lo que suena bien? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu me transforme mientras oro o solo estoy llenando el aire con frases aprendidas? La oración más poderosa no es la que tiene más palabras, sino la que nace del lugar más profundo. Y si decides rendir tu corazón, aunque solo pronuncies una frase, el Espíritu Santo vendrá. Porque Él no responde a repeticiones, Él responde a rendición. Buscar respuestas, no obediencia. Muchos oran con sinceridad, pero con una intención equivocada. Se acercan a Dios no para ser guiados, sino para ser aprobados. No oran para rendirse, sino para obtener respuestas que confirmen lo que ya decidieron hacer. Preguntan, pero no están dispuestos a cambiar. Claman, pero solo aceptan la dirección si coincide con sus deseos. Y cuando el Espíritu Santo ve que el corazón no está dispuesto a obedecer, simplemente guarda silencio. Uno de los errores más comunes es convertir la oración en una búsqueda desesperada de respuestas, en lugar de una entrega voluntaria a la voluntad de Dios. El alma quiere saber el qué, el cuándo y el cómo, pero no está preparada para recibir el haz esto ahora, si eso duele. Queremos promesas, pero no procesos. Queremos dirección, pero sin renuncia. Y en ese terreno, el Espíritu se retira, porque Él no revela su voluntad a quien no ha rendido primero su voluntad personal.
La obediencia es la atmósfera donde el Espíritu Santo habita, donde hay un sí real, aunque todavía no haya claridad, Él se manifiesta. Pero donde solo hay curiosidad, ansiedad o necesidad de control, su presencia se apaga. Él no es una fuente de respuestas para corazones que se resisten al cambio. Él es Señor. Y como Señor, no entra en la conversación si sabe que no serás capaz de aceptar su dirección. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo: «El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». No dijo el que me escucha, ni el que me pregunta, sino el que guarda mi palabra. El amor verdadero se expresa con obediencia, y donde hay obediencia, hay habitación. El Espíritu Santo no busca entendimiento, busca disposición. No necesita que lo comprendas, necesita que lo sigas. Hay quienes oran con preguntas sinceras, pero detrás de esas preguntas hay un corazón que solo quiere recibir lo que le conviene. Le dicen al Señor: «Muéstrame tu voluntad», pero cuando Él empieza a incomodar, se retractan. Dicen: «Guíame», pero cuando la guía los lleva por el camino estrecho, se detienen. Dicen: «Habla, que tu siervo escucha», pero solo si la instrucción confirma sus planes. Este tipo de oración se convierte en manipulación disfrazada de espiritualidad. No estás buscando comunión, estás buscando permiso. No estás orando para alinear tu vida, estás orando para forzar el respaldo de Dios sobre una decisión ya tomada. Y el Espíritu Santo no será manipulado. No participa de juegos religiosos. Él penetra lo más profundo y revela si de verdad estás dispuesto a obedecer, aunque no te guste lo que Él diga. A veces la falta de respuesta no es porque Dios no quiera hablar, sino porque ya te habló y no obedeciste, y no dará una nueva instrucción donde la anterior fue ignorada. Él no es caótico, Él no es repetitivo. Él busca corazones que digan: «Aunque duela, aunque no entienda, aunque me cueste, si tú lo dices, lo haré». La oración madura no es la que busca respuestas, es la que busca obedecer, incluso sin entender del todo. Es la que dice: «Aquí estoy», no solo para pedirte que hagas algo, sino para rendirme a lo que tú ya quieres hacer. Esa actitud mueve el cielo. Esa postura abre caminos. Esa entrega provoca manifestación. El Espíritu Santo está buscando corazones obedientes, no corazones curiosos. Y cuando encuentra uno, desciende con dirección clara, con fuego, con convicción, con paz y con una certeza que no necesita explicaciones humanas. Pero si lo único que deseas al orar es que Él te diga lo que quieres oír, terminarás escuchando solo tu propia voz. Hoy es tiempo de hacer una oración distinta. No digas: «Háblame», si no estás listo para obedecer. Di: «Espíritu Santo, ya rendí mi voluntad. Solo quiero saber qué quieres hacer en mí». Y cuando eso nace desde lo profundo, Él habla. Y cuando Él habla, todo cambia. Porque el que obedece jamás queda solo. El ruido emocional que no le permite hablar. Hay oraciones que no pueden llegar al cielo porque no logran pasar del ruido que hay dentro del alma. El Espíritu Santo quiere hablar, guiar, consolar, pero encuentra un campo de batalla emocional donde el silencio es imposible. Ansiedad, miedo, culpa, impaciencia, recuerdos no resueltos. Todo grita más fuerte que la voz del Espíritu. Y en medio de ese bullicio interno, no es que Él no hable, es que no lo puedes escuchar. Muchos oran con palabras correctas, pero con corazones agitados. Dicen: «Espíritu Santo, háblame», pero su interior está en guerra. Piensan que están en paz porque están en una habitación silenciosa, pero la mente no para, las emociones se atropellan, los pensamientos se ahogan unos a otros. Y el Espíritu, que habla en susurros, no impone su voz.
Espera, espera a que te vacíes, espera a que silencies todo lo demás. Hay quienes nunca han sentido al Espíritu Santo porque nunca han permitido que el alma se aquiete. Viven corriendo, incluso en la oración. No esperan, no escuchan, solo descargan su ansiedad en forma de súplica. Y cuando terminan de hablar, se levantan sin esperar respuesta. Pero una relación no se sostiene con monólogos. El Espíritu no quiere solo que le cuentes, quiere que confíes en su respuesta, que tengas fe en su tiempo, que aprendas a respirar mientras Él se mueve en lo invisible. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 está la medicina espiritual para este ruido. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es solo orar, es orar desde un corazón quieto, agradecido, rendido. Un corazón que ora no solo para hablar, sino para recibir la paz que Él trae cuando puede reinar. El Espíritu Santo no se mueve con el grito de la desesperación, sino con el clamor sincero que nace desde la confianza. Si tu oración es solo un desahogo emocional, pero sin dirección espiritual, tu alma se va a vaciar, pero no va a llenarse, porque el desahogo te alivia, pero solo el Espíritu puede sanar. Y para sanar necesitas dejar espacio. Necesitas decir: Espíritu Santo, estoy en caos, pero no quiero que el caos dirija mi fe. Quiero que tu voz sea mi calma. La paz no es el resultado de un ambiente sin problemas. Es la señal de que el Espíritu Santo está gobernando por encima de todo lo que duele. Y para que Él gobierne, tienes que rendir el trono de tus emociones. Tienes que bajar el volumen de tus miedos, de tus conclusiones, de tus pensamientos repetitivos, de tus exigencias disfrazadas de oración. El Espíritu no se impresiona con la intensidad emocional, se conmueve con la entrega. Puedes llorar, gritar, quebrarte, pero si después de todo eso no haces silencio, no escucharás su respuesta. Porque su respuesta no es un trueno que aplasta tu alma, es un susurro que toca tu espíritu. Él no viene a competir con tus emociones, Él espera a ser invitado a gobernarlas. Hay batallas que estás perdiendo no porque Dios esté lejos, sino porque tú no has hecho espacio en tu interior. Hay respuestas que nunca llegaron no porque el cielo esté cerrado, sino porque tu alma estaba tan ruidosa que no podías reconocer lo que ya se te había dicho. El Espíritu Santo no deja de hablar, pero a veces tú dejas de escuchar porque todo dentro de ti habla al mismo tiempo. Hoy, el mayor acto de fe no es que ores más fuerte, es que calles más profundo, es que te sientes en su presencia sin urgencia, sin presión, sin agenda, y digas: Espíritu Santo, ya no tengo nada que decir, solo necesito escucharte. Y ahí, cuando todo dentro de ti se rinde, cuando se apagan las voces internas, cuando ya no estás dirigiendo la conversación, entonces Él habla, y cuando habla, el alma se ordena. Jesús también gritó: no estás solo. Cuando sientes que ya no puedes más y tu alma grita en silencio, recuerda que Jesús también gritó. En la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, cuando el dolor lo atravesaba todo, su voz se alzó con una pregunta que muchos temen pronunciar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 46. No fue una oración de fortaleza, fue un grito de abandono, y sin embargo fue sagrado. Hay momentos en la vida espiritual en los que tu oración no suena como fe, sino como desesperación. Y eso no te aleja del Espíritu Santo. Lo que lo aleja es fingir que no estás roto. Es pretender que todo está bien, mientras por dentro estás en ruinas. El Espíritu no se escandaliza por tu dolor.
Él fue testigo del gemido de Jesús. Él conoce lo que es clamar desde la oscuridad. Muchos creyentes sienten que deben tener oraciones perfectas para ser escuchados, que deben tener el corazón ordenado, las palabras correctas, la actitud adecuada. Pero el cielo no responde a la actuación, responde a la verdad. Y si tu verdad en este momento es que estás al borde de quebrarte, entonces eso es lo que debes presentar. No tu versión fuerte, no tu máscara de fe, sino tu alma desnuda, temblando y herida. El grito de Jesús no lo alejó del Padre, fue la expresión más cruda de su humanidad y aún así fue aceptado. Y si el Hijo pudo hacerlo, tú también puedes. El Espíritu Santo no espera que seas invencible, espera que seas sincero, porque cuando oras sin filtros, sin adornos, sin esconder la angustia, estás abriendo el espacio para que el Consolador entre y comience a sanar desde adentro. El error no está en gritar, el error está en callar lo que quema por dentro y fingir que está todo bajo control. Esa represión espiritual solo genera distancia. Porque el Espíritu Santo es fuego, pero fuego que purifica, y no puede purificar lo que tú niegas. Él quiere tocar justo esa herida que has cubierto con frases vacías. Quiere abrazar ese llanto que nunca dejaste salir. Quiere responder ese ¿por qué? Que llevas años tragando con culpa. Hay quienes oran todos los días, pero nunca le han dicho a Dios cómo se sienten realmente. Nunca le han dicho, Espíritu Santo, no entiendo nada. Me siento solo. Estoy enojado contigo. Siento que no me escuchas. Y no saben que esa oración, cruda como es más valiosa que 1000 palabras religiosas, porque es verdadera. Y donde hay verdad, el Espíritu se manifiesta. Jesús gritó, y no fue rechazado, fue escuchado en su quebranto. No se salvó del dolor, pero sí fue abrazado por el cielo. Y tú también lo serás, porque el Espíritu no solo escucha oraciones poderosas, también escucha los suspiros de un alma rota. También se inclina cuando tus lágrimas son lo único que puedes ofrecer. También habita en el lugar donde el lenguaje ya no alcanza. Si hoy te sientes lejos, perdido, agotado, no te calles, no reprimas, no actúes. Grita si hace falta. Llora si no puedes más, pero hazlo delante del Espíritu, porque ese momento de rendición puede ser el inicio de tu sanidad. Porque cuando dejas de intentar controlar tu fe, Él empieza a restaurarla. Y si sientes que ya no puedes más, recuerda esto. Jesús también llegó al límite, y desde ese límite redimió al mundo. El Espíritu Santo no huye de tus límites. Él llega ahí para mostrarte que no estás solo. Nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Deja que el Espíritu Santo respire por ti cuando tú ya no puedes. Hay momentos en los que tu pecho no responde, en los que el aire espiritual no entra, en los que no puedes respirar ni una oración más. Es como si todo dentro de ti se hubiese colapsado. Has intentado creer, has intentado adorar, has intentado seguir, pero llega un punto en que ya no puedes, no por falta de fe, sino por falta de fuerzas. Es ahí donde comienza la obra silenciosa del Espíritu Santo. Cuando tú ya no puedes respirar, Él lo hace por ti. No es un símbolo poético, es una realidad espiritual. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que cuando no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto no es una metáfora. Es el lenguaje del alma que se ha rendido. No es un acto de debilidad, es un acto de rendición profunda. Porque hay un nivel de relación con el Espíritu en el que ya no tienes que luchar para creer, ni pelear para orar. Solo tienes que rendirte y dejar que Él respire dentro de ti. Muchos oran como quien pelea una batalla, y hay momentos para eso. Pero hay otros en los que la única batalla es mantenerse de pie, en los que ni siquiera hay energía para pelear.
donde el alma está deshidratada y el corazón seco, y aún así el espíritu no se aparta. Él no se mueve por la intensidad de tus palabras, sino por la apertura de tu corazón. El error que muchos cometen es tratar de forzar su espiritualidad. Se esfuerzan en hablar cuando deberían callar. Se presionan a creer cuando lo único que necesitan es descansar en su presencia. El Espíritu Santo no está esperando que tú lo impresiones. Él está esperando que tú lo invites. Y a veces, invitarlo no requiere palabras, ni cantos, ni versículos. A veces, solo se necesita un suspiro sincero, un pensamiento rendido, una lágrima ofrecida. Cuando te detienes en medio del caos y te atreves a decir, Espíritu Santo, yo no puedo más, respira tú por mí, estás liberando el control, estás soltando la carga, estás haciendo espacio para que su presencia invada los rincones donde tu fuerza ya no alcanza. No necesitas formar una oración perfecta, solo necesitas permitir que Él entre, porque donde termina tu capacidad, empieza su gloria. Hay personas que oran todos los días, pero se sienten igual de vacías, no porque Dios no las escuche, sino porque no han aprendido a rendirse. Siguen orando como si todo dependiera de ellas. Siguen clamando con la idea de que necesitan lograr algo para ser visitadas por su Espíritu, pero el Espíritu Santo no es una recompensa por tu esfuerzo, es una promesa por tu entrega. Dejar que Él respire por ti significa soltar tu lucha interior. Significa decirle, haz tú en mí lo que yo no puedo hacer. Significa entender que en el reino de Dios no se gana luchando más fuerte, sino rindiéndose más profundo. Que el avance espiritual no es cuestión de fuerza, sino de rendición. Si hoy tu alma está exhausta, si tus oraciones se han convertido en rutina, si tu corazón ya no responde como antes, no trates de empujar más. Detente, cierra los ojos, respira profundo y dile al Espíritu, respira tú por mí. Ese es el tipo de oración que el cielo escucha sin demora, porque es cruda, porque es real, porque viene de lo más profundo de quien ya no finge. Deja que su aliento despierte lo que dormía. Deja que su soplo resucite lo que estaba enterrado. Deja que Él haga en ti lo que tú ya no puedes provocar. No necesitas más esfuerzo, necesitas más entrega, no necesitas una fe perfecta, necesitas un corazón abierto, y si aún queda una chispa de deseo en tu interior, eso es suficiente, porque al Espíritu Santo no lo conmueve tu habilidad de sostenerte, sino tu disposición de dejarte sostener. Deja de intentar respirar por ti mismo cuando tienes dentro de ti al que sopló vida en el principio. Ese mismo soplo quiere volver a levantarte hoy. Una chispa de esperanza basta para que el fuego regrese. Algunas personas creen que para volver a encender la fe se necesita una llama poderosa, un fuego visible, un momento extraordinario. Pero el Espíritu Santo no necesita llamaradas. Él trabaja con brasas escondidas, con pequeñas chispas que apenas se ven, pero que aún están vivas. No importa cuán apagado creas que estás, si dentro de ti queda un suspiro de anhelo, una chispa de deseo, una memoria del fuego, eso basta. Él puede encender todo otra vez desde ahí. El mayor error es creer que todo está perdido porque no sientes nada, porque tu adoración se ha vuelto vacía, porque tus oraciones parecen no subir. Pero ese no es el final. Es apenas la señal de que tu alma necesita oxígeno espiritual. Y el Espíritu Santo es experto en soplar donde parece que solo hay cenizas. Él no necesita emoción, solo disposición.
Tal vez ya no oras como antes, tal vez ya no lloras como antes, tal vez has dejado de cantar, de leer, de buscar compasión, pero si hoy estás aquí escuchando esto, es porque dentro de ti aún queda una chispa que se resiste a morir. Esa chispa es una puerta, es una invitación, es un lugar desde donde el Espíritu Santo puede volver a encender el altar. Dios no busca perfección. Él no te pide que llegues encendido, solo te pide que no apagues por completo la luz, que no cierres la puerta, que no canceles la esperanza, porque Él no aviva lo que ya arde, Él aviva lo que se atreve a arder otra vez. Aunque sea poco, aunque parezca nada, si dentro de ti hay una chispa, hay un futuro. Si queda un susurro de fe, hay una promesa que aún vive. Muchos oran buscando el fuego, pero no entienden que ese fuego no es el objetivo, es la consecuencia. El fuego no se fabrica, el fuego se recibe. Se provoca cuando alguien, incluso sin fuerzas, dice: Señor, aún te deseo. No importa cuán débil sea esa declaración, si sale del alma, el cielo la escucha. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando Elías reconstruyó el altar, el fuego del cielo no descendió hasta que todo estuvo rendido. El sacrificio, el agua, las piedras, todo entregado. Fue entonces cuando el fuego cayó. Así ocurre también contigo. Cuando el corazón deja de resistir y dice: aquí estoy, con lo poco que tengo, entonces el fuego regresa. Porque no se trata de lo que puedes provocar, sino de lo que estás dispuesto a rendir. Esa chispa es más valiosa que todas tus obras, porque no es fabricada, es auténtica, es la evidencia de que el Espíritu no te ha soltado. Si aún deseas, aunque sea en silencio, volver a sentir su presencia, eso significa que Él está cerca, porque el deseo por Dios no nace del alma humana, es el Espíritu quien lo despierta. Nadie puede desear al Espíritu Santo sin que el Espíritu ya esté tocando el alma. Tal vez no tengas palabras, tal vez solo te queda una lágrima o una respiración agitada, pero incluso eso, cuando se ofrece con honestidad, puede ser el inicio de un nuevo incendio interior. El fuego que viene del cielo no necesita que tú lo prendas, solo necesita que tú no apagues la esperanza. Hay fuego que Dios no permite que muera, brasas que Él protege con su aliento. Aun si el mundo ha apagado tus sueños, aun si tus propios errores apagaron tu altar, el Espíritu Santo está dispuesto a avivar todo lo que ha quedado dormido. Solo necesita una rendición, solo necesita una chispa. Hoy no trates de encenderte con tus fuerzas, solo reconoce esa pequeña chispa y dile: Espíritu Santo, si aún hay algo en mí que te anhela, avívalo tú. No te preocupes por lo que perdiste, ocúpate de lo que queda, porque lo poco en sus manos se convierte en milagro. Alimenta tu fe con lo poco que aún tienes. No es la cantidad lo que conmueve a Dios, sino la entrega. No es lo mucho que oras, sino lo que estás dispuesto a ofrecer. A veces creemos que solo una fe fuerte, una oración intensa o una devoción constante pueden sostenernos delante del Espíritu Santo. Pero la historia que se repite en la Biblia es otra. Dios siempre empieza con poco, siempre responde a lo que se atreve a permanecer, incluso cuando todo alrededor grita que es insuficiente. Cuando Elías se encontró con la viuda en Sarepta, como lo relata el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, nada más. Lo que tenía en sus manos era lo último, no era suficiente ni para sobrevivir. Era, según su pensamiento, el final. Pero en manos de Dios, ese poco se convirtió en provisión abundante, no porque ella tuviera mucho, sino porque tuvo el coraje de ofrecerlo primero. Así también es tu fe. Tal vez ya no tienes las fuerzas que un día tuviste,
Tal vez ya no te sientes como ese creyente encendido que oraba con lágrimas y creía sin dudar. Quizás ahora solo te queda una pequeña frase al final del día: Espíritu Santo, no me abandones. Y eso parece poco, parece débil, parece nada, pero si lo pones en sus manos es más que suficiente. Dios nunca pidió grandeza, pidió sinceridad. El Espíritu Santo no busca gigantes espirituales, busca corazones rendidos. Lo que tienes hoy, por poco que sea, puede ser el inicio de una multiplicación celestial si lo entregas sin reservas. A veces, lo que más impide la restauración no es la ausencia de recursos espirituales, sino la dureza del corazón que se niega a dar lo poco que queda por miedo a perderlo. Muchos oran pidiendo más fe, más fuego, más revelación, pero siguen guardando el poco aceite que les queda. Siguen reteniendo la última esperanza, el último suspiro de confianza, por temor, por orgullo, por desesperanza. Pero la multiplicación solo llega después de la entrega. El milagro solo comienza cuando el corazón dice: aunque no entiendo, confío. Aunque es poco, lo doy. La fe se alimenta con actos pequeños, pero constantes, con gestos mínimos de rendición, con oraciones cortas, pero honestas, con lágrimas silenciosas que dicen más que 1000 palabras, con decisiones secretas que nadie ve, pero que el cielo honra. Si hoy solo tienes una frase, una canción, una respiración, ofrece eso. Si solo te queda una promesa, recítala. Si lo único que puedes hacer es quedarte quieto y decir ayúdame, entonces hazlo. El Espíritu Santo no espera demostraciones. Él responde a la verdad. Él se mueve donde hay hambre, no espectáculo. Alimenta tu fe con lo que aún respira dentro de ti, porque lo que respira aún vive, y lo que vive puede crecer. El error no está en tener poco. El error está en creer que porque es poco, no vale nada. Eso es mentira. Lo poco en las manos de Dios cambia destinos. Lo poco en sus manos escribe historias. El problema es que muchos esperan tener más para entonces ofrecer algo. Pero el Espíritu no trabaja así. Él pregunta: ¿qué tienes ahora? Y si tú respondes con sinceridad: esto es todo, pero es tuyo, entonces Él se mueve. No subestimes el poder del poco cuando es sincero. No ignores la fuerza de una decisión mínima cuando es entregada. No apagues la luz, porque ya no brilla con la misma intensidad. A veces Dios permite que quedes con poco para enseñarte que lo poco con Él es mejor que lo mucho sin su presencia. Hoy, en lugar de pedir más, ofrece lo que tienes. En lugar de esperar volver a ser fuerte, entrega tu debilidad. En lugar de esperar sentir algo, haz lo que sabes que es correcto. Porque la fe no se alimenta de emociones, se alimenta de decisiones. Y si decides rendirte con lo poco que aún queda, entonces verás cómo el Espíritu Santo hace lo que nadie más puede hacer: convertir tus migajas en maná del cielo. Lo que el Espíritu Santo susurra en el después. Cuando el llanto cesa, cuando la oración se apaga y la habitación queda en silencio, muchos creen que Dios ya no está hablando. Piensan que el Espíritu Santo se movió solo durante las lágrimas, solo mientras las palabras ardían con emoción, solo cuando parecía que el cielo descendía. Pero es en el después, en ese momento donde todo parece haber quedado en pausa, que el Espíritu comienza a susurrar verdades que sanan más que el grito más alto. Hay un lenguaje sagrado que solo se escucha cuando ya no hay más fuerzas para hablar. Un idioma que solo el alma quebrada entiende. No es un lenguaje de palabras, sino de presencia. Es en el después donde el Espíritu Santo comienza a reconstruir lo que el dolor derrumbó. No lo hace con estruendo, ni con demostraciones. Lo hace con una presencia suave que envuelve el alma como un manto de consuelo.
En ese después, Él no te exige explicaciones, ni te pregunta por qué caíste otra vez, ni te recuerda tu falta de fe. Él susurra lo que el corazón ha olvidado. No me he ido, sigo aquí, no porque lo merezcas, sino porque te amo. Es en ese silencio que el Espíritu Santo revela que su amor no se interrumpe por tus caídas, y que su presencia no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad. Muchas veces buscamos a Dios en la intensidad del clamor, en los momentos altos del fuego espiritual, pero olvidamos que el Espíritu también habita en los días comunes, en los minutos posteriores a una oración sin respuestas, en las madrugadas sin lágrimas, pero con cansancio acumulado. En el después, cuando parece que nada ocurrió, Él está trabajando más de lo que crees. A veces, después de orar, no sentimos paz, sentimos confusión, sentimos que nada cambió, que el problema sigue, que la emoción pasó, y creemos que eso significa que no fuimos escuchados. Pero el Espíritu Santo no responde siempre con sensaciones. Muchas veces responde con dirección silenciosa, con cambios imperceptibles, con convicciones que brotan días después, como semillas regadas en lo oculto. El error es suponer que si no sentí nada, Dios no hizo nada. El Espíritu no necesita tu sensibilidad emocional para obrar. Él trabaja en tu interior, incluso cuando tu mente está agotada. Lo que importa no es lo que sientes al terminar la oración, es lo que Él comenzó en ti durante ella, aunque aún no lo comprendas. El susurro del Espíritu en el después suele decir: descansa, no todo depende de ti. Es el momento donde Él toma el control de lo que tú soltaste, donde comienza a desarmar fortalezas internas, mentiras que arrastras desde hace años y heridas que ya creías parte de tu identidad. El después es el lugar de la transformación silenciosa. Quien aprende a discernir su voz en ese después nunca volverá a medir su vida espiritual por emociones o por señales. Aprenderá a confiar en lo invisible, a caminar por fe, no por vista, porque sabrá que hay un Dios que trabaja mientras tú duermes, un espíritu que consuela cuando tú callas, una presencia que se queda cuando todos se han ido. A veces, después de la oración más débil, ocurre el milagro más profundo. No porque tus palabras fueron poderosas, sino porque tu rendición fue real. En ese después, el Espíritu Santo susurra lo que más necesitas escuchar. Tú no tienes que entender todo, solo tienes que quedarte aquí. Yo haré el resto. Y en ese momento, algo cambia. Tal vez no fuera de ti, pero sí dentro. El susurro no busca respuestas, busca rendición. No viene a convencerte, sino a invitarte. No exige que te levantes ya, solo que no huyas, solo que permanezcas, porque en el después no se trata de lo que haces, se trata de con quién decides quedarte. Tu fe será más fuerte porque se rompió. Lo que una vez fue completo y se quebró, jamás vuelve a ser igual. Pero lo que el Espíritu Santo reconstruye, aunque tenga cicatrices, lleva dentro de sí una gloria que no tenía antes. Porque no hay fe más fuerte que la que ha sido rota y resucitada por el amor de Dios. No hay convicción más profunda que la que emergió del abismo, cuando no quedaba más que rendición. No hay relación más íntima con el Espíritu que la que nace después del colapso, cuando ya no había fuerza para sostenerse, y aún así Él decidió quedarse. Tú sabes lo que es amar a Dios y aún así caer. Sabes lo que es clamar y no escuchar respuesta. Sabes lo que es ser fiel en lo visible, pero dudar en lo invisible. No eres débil por sentirte así, eres humano, y el Espíritu Santo no está buscando superhéroes espirituales. Él busca corazones rendidos, quebrados, sinceros, porque ahí donde tu fe se rompió es donde Él empieza a edificar algo eterno. Lo que muchos llaman fracaso, Dios lo llama fundación.
Tu momento de mayor duda puede convertirse en la base de tu mayor unción. No porque hayas hecho algo especial, sino porque reconociste que sin Él no puedes más. Y ese reconocimiento abre puertas que la arrogancia espiritual jamás podrá tocar. Cuando se rompe la fe, se expone la raíz. Y muchas veces esa raíz estaba plantada en emociones, en rutinas, en imágenes que construiste de Dios según tu conveniencia. Pero cuando todo eso se desmorona y te quedas solo con el vacío, es ahí donde el Espíritu tiene espacio para revelarte quién es Él de verdad. No como lo imaginabas, no como lo escuchaste, sino como Él realmente es: tierno, constante, paciente, santo. Tu oración rota, tu clamor débil, tu alabanza sin voz, no fueron despreciadas. Fueron el eco que abrió el cielo sobre tu quebranto, porque a diferencia del mundo, el cielo no responde a tu rendimiento, sino a tu autenticidad. El Espíritu Santo se derrama sobre el altar de los rendidos, no de los fuertes. Y tú, al llegar a este punto, lo sabes mejor que nunca. Ahora sabes que orar no es una obligación, es un refugio, que rendirse no es perder, es abrir espacio, que dudar no es traicionar, es oportunidad de conocer a Dios en una dimensión más honesta, porque cuando la fe se rompe, ya no se apoya en emociones, se apoya en experiencia, ya no se alimenta de estímulos externos, se sustenta de la intimidad con aquel que no se fue, aunque tú sí. La fe que emerge de este lugar ya no necesita señales para creer, ya no exige milagros para seguir, ya no basa su amor en lo que Dios hace, sino en quien Él es. Esa fe rota y ahora rehecha por el Espíritu se convierte en un testimonio vivo. Ya no es prestada, ya no es teórica, es real. Y cuando hables, otros lo sabrán, porque no hay voz más poderosa que la de alguien que ha muerto por dentro y ha sido resucitado por la presencia de Dios. No llores por lo que se quebró, alégrate por lo que se reveló. No temas por lo que perdiste, da gracias por lo que estás a punto de abrazar, porque la fe que Dios reconstruye ya no es temporal, es eterna, ya no es frágil, es firme, y aunque el viento sople, no caerá, porque no fue hecha por ti, fue soplada por Él. Entonces, no te avergüences de tu historia. No escondas tus quiebres, no disimules tus vacíos. Son las huellas de alguien que ya no necesita impresionar a Dios para estar cerca de Él. Son las marcas de un hijo que entendió que el Espíritu no huye del dolor, lo habita. No rechaza al que cayó, lo restaura. No ignora al que duda, lo guía. Y ahora, tú eres testigo de eso. Él no se fue. Solo espera que lo invites de verdad. El Espíritu Santo no se va porque oras mal. Tampoco se aleja por tus preguntas, ni se retira cuando tu oración pierde intensidad. Él no es un juez implacable que se cansa de ti. Él es la ternura misma de Dios, esperando pacientemente en el umbral de tu alma, aun cuando tú le cierras la puerta sin darte cuenta. No se ofende por tus caídas, no se desconecta porque lo ignores, pero sí se oculta suavemente cuando el ruido de tu vida se vuelve más fuerte que tu hambre por Él. Él no castiga, Él espera, no desaparece, se entristece. Porque más que tus palabras bonitas, anhela tu atención sincera, más que tu perfección religiosa, desea tu rendición cruda, más que tus rutinas devocionales impecables, quiere escucharte decir: Espíritu Santo, ya no quiero hacer esto sin ti. Este video no vino a juzgar tus errores, vino a exponerlos con amor, no para señalar tu hipocresía, sino para rescatar tu autenticidad. Porque Él no se mueve por máscaras, se manifiesta en la verdad. Y si al escuchar cada uno de estos errores sentiste que hablábamos de ti, no es casualidad. Es el susurro del cielo llamándote de vuelta. Es el dedo de Dios tocando con ternura las áreas de tu alma que tú mismo habías olvidado.
Tú no estás lejos porque dejaste de orar. Estás lejos porque dejaste de buscar, porque transformaste el altar en una rutina, el clamor en repetición y su presencia en un recuerdo. Pero Él no se movió. Tú sí. Y ahora, lo único que necesita para volver a habitarte con fuego es una oración sincera. Una, la más frágil, la más quebrada, la más silenciosa, esa que nace del fondo de tu desesperación. El Espíritu Santo no está esperando que mejores. Está esperando que lo invites, no como un espectador religioso, no como un recurso ocasional, sino como lo que verdaderamente es, tu mejor amigo, tu consejero fiel, tu guía invisible, tu consolador perpetuo. Y si hoy decides abrirle espacio, aunque no sepas qué decir, aunque no sientas nada, aunque solo puedas llorar, Él vendrá, porque su promesa sigue de pie. Yo estaré con ustedes todos los días, no solo en los días buenos, todos. Así que deja de correr, deja de repetir, deja de actuar como si lo tuvieras todo controlado. Él ya sabe que no es así, y aún así no se ha ido. Hoy es el día de tu regreso, no al hábito de orar, sino a la presencia que transforma, no a la religión, sino a la intimidad. No a lo que haces por Él, sino a lo que Él quiere hacer en ti. Si este mensaje te confrontó, no lo guardes como un simple contenido inspirador. Hazlo altar, hazlo clamor. Cierra los ojos y di: Espíritu Santo, no quiero seguir solo. Si tú no estás, yo tampoco quiero estar. Vuelve, restaura, habita. Esa oración vale más que 1000 horas de religiosidad vacía. Esa oración, aunque susurrada, sacude el cielo. Porque no se trata de cantidad, se trata de verdad. Él no se fue, solo estaba esperando que dejaras de fingir. Solo quería que lo buscaras con hambre real, y ahora que lo hiciste, no lo perderás. Si lo cuidas, si lo honras, si lo escuchas, Él llenará cada rincón de tu alma que el mundo dejó vacío. Él prenderá de nuevo el fuego donde solo quedaban cenizas, y caminarás esta vez, no desde la rutina, sino desde la presencia.